Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video en esta ocasión a reacción a la época de Wii versus las épocas de Switch. Este video lo hago mayormente porque no me conozco lo de la Wii. De hecho, no sabía de su existencia. Lo de la Switch sí sabía de su existencia, pero después, bastante después oí lo de una consola de Nintendo. Pero bueno, vamos a ver lo de la época de Switch. Digo la época de... Esto es más para lo de la época de Wii. Aquí enfrentaremos a dos titanes de los videojuegos, el Wii y el Switch, dos consolas que marcaron un antes y un después para Nintendo de maneras parecidas, pero a la vez diferentes, para comparar las épocas de cada una. Ambas disrumpieron el mercado y ambas fueron producto de la mente del gran Satoru Iwata. De hecho, son tantas las similitudes que ambas hasta llegaron justo después de momentos sumamente difíciles para Nintendo. El ¿En serio? GameCube había sido un fracaso en comparación a los otros dos sistemas del mercado. ¿En serio? Y la gran N necesitaba alguna manera de diferenciarse fuertemente de la competencia con el Wii. Y lo hizo a través de controles de movimiento que tomaron tantos recursos de investigación y desarrollo, así como monetarios, ¿En serio? que fue necesario hacer que la potencia de la consola apenas si fuera una mejora con respecto a la anterior. ¿Apenas una mejora? La empresa estaba siendo carreada por el Game Boy Advance y el Nintendo DS. El ¿En éxito serio? de esta consola ayudó a amortiguarlo todo mientras llegaba el Wii en 2006. El Wii, El Switch, por su parte, venía de un periodo de suma oscuridad, porque de no la solo Wii el U. Wii U fracasó de una manera incluso más Nintendo estrepitosa que el 3DS GameCube, también, sino que todavía no había ni terminado de concebirse bien cuando la vida de Satoru Iwata llegó no a se su concibió. fin demasiado inesperadamente. ¿En serio? El Nintendo 3DS sí estaba acarreando a la empresa, a pesar de que el éxito fue menor al del DS, que incluso llegó después de bajas ventas que lograron aumentar. Aunque bajas sí, era ventas verdad que lograron gracias al éxito tan increíble del Wii y el DS, Nintendo podía seguir perdiendo dinero por años de años antes de quedarse sin fondos. Por algo era necesario un riesgo grande para tener ganancias grandes. Con respecto a los juegos, en ambas épocas ¿cuáles son esos disfrutamos riesgos? de montones de lanzamientos llenos de calidad y constantes. En Siempre el caso fue de Wii así. estaban juegazos hardcore como Super Mario Galaxy, Smash Bros. Brawl, Skyward Sword, Punch Out, Rhythm Heaven y entre otros, todos los cuales fueron lanzados en tiempos completamente diferentes. Switch, por su parte, gozó de maravillas como Splatoon 2, Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Maker 2, grandes Fire joyas. Emblem Three Houses, Animal Crossing New Horizons, Ese no tanto, Metroid 3 también, Zelda sí, Tears of the también, Kingdom, y ese también, no tan... son a duras penas algunos ejemplos de los juegazos de calidad a duras penas. Pero por lo menos casi todos los meses pudimos disfrutar de lanzamientos nuevos de calidad variable, claro está, pero en general muy buena. ¿Y qué me dices muy de buenas. ti? ¿Cuáles son los juegos que más disfrutaste del Wii y el Switch? Y sí, Yo no es normal que haya de habido esas ambos dos, ya que años aún no donde las los tengo. lanzamientos llegaron a un ritmo más lento. En el caso del Wii, 2008 y 2009 fueron años más ligeros en cuanto a los juegos altamente calificados por los fans más acérrimos. ¿En serio? El caso del 2008 Switch, y 2020 y 2009? 2021, por razones obvias, estuvieron bastante vacíos con excepciones. En resumen, en ambos Bastante casos vacíos. estábamos contentos, aunque el Switch no puede alardear de haber tenido un juego de Dragon Ball Z durante su lanzamiento, como ¿En sí serio? lo hizo el Wii. Pero se podría decir que debido a la potencia más baja del Wii, y a que las empresas third party no podían portear fácilmente lo que tenían también en PS3 y Xbox 360, ¿En serio? era normal que no se sintiera que había un enfoque en los fans. Claro, en la época del Wii, en Nintendo hicieron mucho más énfasis en llevar juegos ¿en serio? a los jugadores más casuales, no había tanta que hicieron calidad sentir a los hardcore de la como que GameCube. Nintendo estaba medio abandonando a los que siempre iban a comprar sus juegos sí o sí. Los más fieles. ¿Cómo que no hubo Wii Sports, Wii Fit, tanto Wii aumento Play de calidad? y Porque a mí me compilaciones de parece que minijuegos sí lo fue. eran lo más común en la época del Wii. Con Switch se nota que aprendieron la lección de que tienen que complacer en mayor medida a los que más van a llevar el pan a la mesa.
y nos hemos sentido mucho más representados en este Eso sentido. deberían aprender Son Sony muchos y menos Xbox. aquellos juegos altamente casuales que los más hardcore, aunque todavía están presentes. Volvamos mucho más atrás en el tiempo. Los fans vivimos muy intranquilos todo el tiempo que esperábamos por la nueva consola. En la época que fuera, había incluso especulación de que no iba a haber más Nintendo Directs con Switch. ¿En serio? Que tenía mal a los fans. Con Wii no estaban esos miedos porque no habían de por sí, pero sí hubo rumores fuertes entre 2004 y 2006 que rondaban por la internet acerca de lo que sería el proyecto Revolution. Que tenían a todos muy ansiosos sobre la potencia que iba a tener, cómo serían los controles, la consola misma, etc. Los supuestos nombres finales que resultaron ser fraudes eran una risa. Estaba el Nintendo 21, el Nintendo On, o sea, ¿what? Y muchos otros. Los rumores, tanto los que tenían información verdadera como los que eran completamente falsos, estaban presentes y causaban conmoción, pero como que no era tanta como cuando estaba por llegar el NX, que tuvo rumores de nombres muy extraños como el Nintendo Fusion, aunque no estaba tan mal, En parte la conmoción era menos con el Wii que con el Switch, porque no dejaron de salir increíbles joyas para el GameCube y el Nintendo 10 entre 2004 y 2006, solo que el cubo por varias razones sí estaba más limitado en lanzamientos. Palideció en comparación a los numerosos reportes que había del Switch, digo NX. Había lanzamientos para Wii U, sí, pero eran requete pocos. De verdad, dejaban que desear. Muy pocos. Y los nintenderos teníamos que recurrir al Nintendo 3DS para apoyarnos mientras esperábamos la consola de sobremesa nueva, que tampoco eran tan numerosos así los lanzamientos. Así que en su tiempo, todos los rumores que salieron a la luz del NX causaban revuelo por las redes. Había muchas cosas rumoreadas que emocionaban demasiadas hasta más cosas no poder que se a los rumoreaban. ansiosos fans de Nintendo que querían saber al menos un poquito de lo que sería la siguiente consola. Todo era como una gota de agua en el desierto. Y todo tenía atracción, tanto aquellas cosas que tenían base en la realidad como los rumores falsos. Cada vez que había un nuevo reporte de parte de filtradores con buena reputación, eso ya estaba a otro nivel. Que si combinaría elementos de consola de sobremesa con portátil, que si serían dos sistemas separados pero que se conectarían entre sí, etc. Fue eso una sí época eran muy buenas. salvaje, como el viejo oeste de los rumores de los videojuegos. Otra similitud que compartieron es que las consolas que les precedieron tenían el Zelda más hypeante y emocionante posible en desarrollo. Pasó primero con Twilight Princess, que fue anunciado como un exclusivo para el GameCube, pero que terminó saliendo también en Wii, y luego con Breath of the Wild, que se suponía que iba a utilizar al máximo para Wii U. las bondades del Wii U, es decir, el Gamepad, cuyas funcionalidades terminó abandonando para que fuera posible tener un port de Switch. Ambos fueron el juego más exitoso de sus respectivas épocas, solo que porque lo hayan hecho exclusivo de una locura Nintendo y muchísimo Switch. Más que Twilight. Parece mucho mentira. más que Twilight y mientras Princess. Que el juego más vendido del Wii, Wii Sports, tiene ese récord en parte porque venía con el sistema. Mario Kart 8 Deluxe casi le iguala por 20 millones y no fue incluido con todos los Switches como Wii Sports. Y sí, eso significa que Deluxe vendió casi el doble de unidades que Mario Kart Wii. Es increíble esta popularidad. Y es evidente que ambas consolas tuvieron ventas masivas y de hecho vendieron más que sus respectivas competencias. Pero para agosto de 2023 ya se empezó a reportar que el Switch superó las ventas totales del Wii. Y esto sigue subiendo. Claro, el Wii estuvo en producción útil unos 5 años y el Switch ya tiene 7 en el mercado, pero dice mucho que siga vendiéndose y creo que para debieron haberlo hecho 2 realización de años este video más. Continúe siendo vigente. Yo siempre y con ventas pensé que a duras penas han bajado. todas las consolas El duran Switch 10 ni siquiera años, ha pero bajado su precio desde su lanzamiento, mientras que el Wii para 2009 ya había bajado su precio $50.
Tanto el Wii como el Switch tenían mucha menos potencia que la competencia, pero con Switch se siente que la brecha es mucho menos amplia, porque Nintendo supo balancear la potencia con la duración de la batería con tal de brindar algo que no era posible para los demás sistemas, que es obviamente llevar la consola a todas partes. Algo muy distinto es el online. El Wii tenía el primer servicio online completo en consolas de Nintendo. El GameCube tuvo, pero solamente se usaba para Phantasy Star Online. Este no andaba demasiado bien, a menos que estuviéramos hablando de cosas como Mario Kart Wii. Quisiera echarle la culpa a las velocidades del ancho de banda de la época, pero no. Simplemente era un mal online. Pero este era gratis. Algo que no podemos alardear del online del Switch. Por lo menos funciona, ¿no? Pues va un tanto mal todavía. Imagino que podría deberse a que es el más barato servicio online de las 3 empresas que sacan consolas de videojuegos. Pero eso no es excusa para que ande tan feo el online. Sí, eso no es excusa, está muy mal. Lograron optimizar al máximo los gráficos del Wii. Ciertamente eran significativamente inferiores con respecto a lo que se veía en las otras consolas. La diferencia era como día y noche. En el caso del Switch, no es poco común que haya juegos que se lancen en absolutamente todas las consolas contemporáneas, que en Switch tuvieron que degradar un poco los gráficos y bajar el rendimiento de 60 cuadros por segundo a 30 en la mayoría de los casos. Pero esto provocó que los ports de Switch de consolas contemporáneas no se sintieran de la generación anterior como pasaba con Wii, por más distintos que se vieran juegos como Hogwarts Legacy en otras plataformas. Pero desde casi el principio, las empresas third party han traído ports actuales de otras consolas a Switch. Se ve mejor en Series S. Que se les podría llamar ports imposibles. Fortnite mismo no ha dejado de estar presente en la consola desde que llegó a Switch y siempre ha estado vigente. Hay cosas verdaderamente impresionantes como los dos Dooms, Nier Automata, The Witcher 3 y más. Y eso que hasta le ha tocado convivir con consolas de 2 generaciones distintas, la del PS4 y Xbox One y la de PS5 y Xbox Series. El Wii no tuvo la misma fortuna. A nivel gráfico estaba a una generación atrás. A duras penas, y hubo algunos ports verdaderamente impresionantes como Spider-Man Shattered Dimensions o Tomb Raider Anniversary, pero normalmente no se atrevían a hacer el mismo juego para el Wii, sino que una versión alterna, como pasaba con Sonic Unleashed. Y cuando intentaban hacer ports directos, debían hacer tantos sacrificios que como que no valían la pena, como Dead Rising para el Wii, que contaba con muchísimos menos zombies en pantalla y la experiencia no era la misma. Los Call of Duty también los tenían que recortar, eran inferiores en todo menos los controles. Sí, Wii contaba con apoyo third party por montones, pero normalmente tenían que dedicar una versión completamente distinta de sus juegos al Wii de lo que se veía en las otras consolas. Cuando sí hacían ports igualitos, estos tenían que ser de PS2. Wow. Eso sí, ninguna de estas 2 consolas que estamos enfrentando se han puesto a escatimar en lo que se refiere a ports de consolas anteriores, que se percibe que podrían tener un segundo aire, una segunda oportunidad, porque la generación anterior no tuvo ni la mitad del éxito que goza la contemporánea. El Wii vio relanzamientos de juegos como Mario Power Tennis, Pikmin 1 y 2, Donkey Kong Jungle Beat y Metroid Prime 1 y 2, siendo la mayor diferencia que el control fue adaptado para el Wii Remote, en conjunción con el Nunchaku en los casos que lo requirieran. Switch fue lo mismo, pero llegó a hacer más que solamente relanzar montoneros de juegos de Wii U que no rindieron en ventas, que por supuesto superan en número a los de Wii por mucho. Los controles también son algo que difirió mucho entre las épocas del Wii y del Switch. Ciertamente, el Wii tenía acceso a un control más tradicional, el Classic Controller, para cuando fuera necesario o deseado utilizar no se ve tan estándar, cómodo. pero no era la norma para todos los juegos. Y como tenían el control de movimientos, no vieron demasiado valor en incorporar más de un stick o acceso a la misma cantidad de botones que se había hecho estándar en la industria. Lo peor es que era normal que los desarrolladores nos obligaran a usar los controles de movimiento, aun cuando en muchos casos los jugadores hubieran preferido emplear algo más tradicional.
En la Más época del Switch, tradicional. Nintendo aprendió de los errores del pasado. También se implementaron controles de movimiento y también había juegos que obligaban a usarlo, sí o sí, como Super Mario Party, pero no era particularmente normal que fuera el caso. Usualmente nos deja elegir si queremos utilizar los Joy-Cons o el Control Pro, o si estamos usando Joy-Cons, emplearlos de una manera más tradicional, ya que cuentan con todos los botones necesarios, faltando solamente gatillos analógicos. Hay tanta flexibilidad que hasta el port de Skyward Sword para Switch permitió usar desde el principio controles tradicionales, opcionalmente, que ciertamente funcionaban mejor de lo que cualquiera podría haber imaginado. Aunque comparar las épocas hace ver al Wii como que fue peor, no sé si peor sea la palabra apropiada. Todo en la vida es aprendizaje y aprendemos de nuestros errores. Lo mismo con Nintendo, y aprendieron cómo hacer que las cosas fueran mejores con el tiempo, aunque tuvieran que pasar penurias. Y eso no quita que en ambas consolas haya juegazos y tienen tanto en común que parece mentira. Bueno, yo me voy porque tengo que aprender a dividir entre cero. Muchas gracias y no... Ok, ha habido datos que sí me impresionaron y de hecho siento que Wii sí era bueno y no sabía lo de su diseño o lo del o lo de todos esos rumores, pero sí me gusta lo del Nintendo Wii y lo de la Switch, pero bueno, ¿qué piensan ustedes de todo? Así que denle like, comenten y suscríbanse para un próximo nuevo video y nos vemos hasta la próxima, bye.